Buenos días, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy hablaremos sobre aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. Como primer tema tenemos leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. Introducción. Esta ley de 1852 constituye el primer hito de inclusión en historia jurídica ecuatoriana, dado que incluye ya no solo a la ciudadanía, sino que restituye la misma condición de personas a un cierto grupo humano que aún se encontraba en la esclavitud. La discusión sobre la esclavitud ya venía desde el siglo XVIII, siendo el único argumento de quienes se empeñaban en sostenerla el argumento económico. Por eso se consideraba uno de los puntos de la ideología liberal de mayor importancia la abolición de la esclavitud. Como pequeños conceptos tenemos la manumisión. Representa un paso crucial hacia la libertad y la dignidad de las personas que habían estado sometidas a la esclavitud. En cambio, manos muertas se refiere a propiedades que debido a las condiciones de un legado o a las reglas de su dominio no podían ser vendidas, permutadas o transferidas. Para profundizar más nuestro tema en sí, como mayor representante tenemos a José María Urbina Viteri. Creó un sistema ingenioso para la manumisión de los esclavos. Es posible que este sistema haya evitado que en el Ecuador se dieran los grandes conflictos que se dieron en los Estados Unidos a propósito de este mismo tema. El sistema de Urbina consistía en la creación de juntas protectoras de la libertad de los esclavos que debían encargarse de los trámites necesarios. Estos trámites consistían en la práctica, en la compra de cada esclavo a los propietarios, usando para este efecto el dinero recaudado por un impuesto a la pólvora. Para entender de mejor manera el proceso que llevó hasta la total eliminación de la esclavitud en el Ecuador, será necesario hacer un breve recuento histórico con los datos que aporta Camilo de Estruja en su libro Urbina, el presidente. En 1815 se realizó un congreso en Viena para tratar las cuestiones relativas a la paz europea y el fin de las guerras iniciadas en 1789. En donde también se trató de los horrores de la esclavitud en virtud de las discusiones que se realizaron en este Congreso. En 1817 se expidió un tratado internacional que fue recogido por Fernando VII a través de una cédula en la que prohibía la trata de esclavos tanto en la península ibérica como en los territorios americanos. En 1821 se dictó la ley del 19 de julio, que incluía la libertad de los pardos, es decir, la posibilidad de que los hijos de esclavas ya no siguieran esa condición, la manumisión de los esclavos y la prohibición de cualquier tráfico de este tipo. Ya desde 1830, la primera asamblea constituyente ecuatoriana prohibía la importación de esclavos, aunque con la limitación de los que se dedicaban a labores como agrícolas o mineras, lo cual equivale a dejar la puerta abierta para el tráfico de esclavos con este pretexto. Todo esto no se terminaría sino en el decreto del 17 de julio de 1851, suscrito por José María Urbina. Pero sería recién en 1852, con motivo de la Convención Nacional que provocó Urbina, que se aprobaría una verdadera ley de manumisión de los esclavos, cuyo texto fue propuesto por Juan Leavenworth y Francisco Aguirre. Asigna para la manumisión de los esclavos fondos provenientes de los impuestos al aguardiente, a la pólvora, a las gerencias y a las sucesiones, así como un impuesto especial que se aplicó por única vez a los bienes raíces, a las profesiones y a las industrias. Aunque hubo individuos de pocos escrúpulos que hasta 1854, aprovechando la ignorancia de los esclavos, aún los mantenían bajo servidumbre. Como conclusión a nuestro primer tema, se revela un panorama complejo y significativo en la historia social y jurídica del país. La manumisión, al permitir la liberación de los esclavos, marcó un avance en la lucha por los derechos humanos y la dignidad. Aunque muchas veces estuvo condicionada por factores económicos y sociales que limitaban la verdadera independencia de los individuos liberados, esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de garantizar no solo la libertad formal, sino también
condiciones que permitan a las personas disfrutar de su autonomía de manera plena. Como segundo tema, hablaremos de la Ley de Creación del Seguro Social. Introducción. La historia de la creación del Seguro Social ecuatoriano constituye un hito de la inclusión en los beneficios de la previsión y de la salud, que no existían para la mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, hasta 1992, esta inclusión estuvo limitada a los sectores urbanos y burocráticos, encontrándose los sectores indígenas y campesinos sin ninguna protección. Aspectos importantes. Como primer ejemplo tenemos el origen del sistema de seguridad social en el Ecuador se remonta a principios del siglo XX, cuando se dictaron las leyes de 1905, 1915 y 1918 para amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del Poder Judicial. Como segundo ejemplo, posteriormente se creó la Caja de Pensiones con la que se buscaba proteger a los empleados públicos, civiles, militares y bancarios con beneficios de jubilación, montepío civil y fondo mortuario. Dos tipos de pensiones había. La básica, que es una prestación definida y regulada por la ley, en cambio la complementaria era una prestación indefinida que el jubilado recibe de acuerdo con el monto acumulado en su cuenta individual. Como tercer ejemplo, tenemos el modelo mixto define al IES como la entidad responsable de la prestación del seguro general obligatorio. También como cuarto ejemplo, tenemos que además del IES existen otras instituciones que participan en la administración de programas de seguridad social. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y el Instituto de Seguridad Social de la Policía. El IES está conformado por 4 seguros: el Seguro General de la Salud Individual y Familiar, Seguro General de Riesgos de Trabajo, Sistema de Pensiones por Vejez, Invalidez y Muerte y el Seguro Social Campesino. De acuerdo con la Constitución Política del 2008, el acceso a cobertura de la seguridad social es un derecho de todas las personas, incluyendo el trabajo no remunerado en los hogares, el de autosustento en el campo, el trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. Además, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será de deber y responsabilidad primordial del Estado. Como conclusión a nuestro segundo tema, la ley de la creación del Seguro Social es un paso significativo hacia la justicia social en Ecuador. La necesidad de seguir fortaleciendo y adaptando este sistema a las realidades cambiantes del trabajo y la economía es crucial para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la protección social efectiva y digna. Esto no solo promueve la seguridad individual, sino que también fomenta un desarrollo social y económico más equilibrado y sostenible. Muchas gracias.